Antídoto, Jeff Carlson, 21. El coronel de las fuerzas aéreas lanzó a Fostomy a un lado, pero hizo lo mismo que ella. Presionó el cañón de su arma contra la barbilla de la doctora, haciendo que echara atrás la cabeza. Ella estaba demasiado asustada para seguir aguantando. Intentó palparse la camisa para comprobar si los botones seguían en su sitio, pero el coronel le inmovilizó la muñeca con la otra mano y le dobló el cuerpo sobre la consola. Le dobló el brazo, el malo, y Ruth gritó. Otro hombre se acercó y le cogió la mano libre. La doctora vio a este inmóvil al lado de los ordenadores que había junto a ella, con un fusil en el cogote. No menos de una docena de soldados de las fuerzas aéreas se colocaron detrás del coronel, y aún así Ruth sonrió, a pesar de sentir el tacto de la pistola en la cara. Soltadme, dijo. ¿Dónde está Cam? Gritó Fostomy, apresada por 3 soldados. ¿Dónde está su amigo? La guerra ha terminado, dijo Ruth sangrando y desesperada. Se lamió la sangre de los labios como si las heridas no fueran suyas. Incluso se alegró por el dolor, porque le dolía menos que el frío de su corazón. Escuchadme, dijo, no hay otra manera. Tengo los nanos que pueden echar a los chinos de California, pero si no hacéis exactamente lo que digo, matarán también a nuestro bando. El coronel no la soltó, aunque le miró la camisa. Mierda, dijo. Ruth Goldman se había vuelto a convertir en traidora. ¿Por qué hace todo esto? Preguntó Shaw, y el general Caruso dijo. Piense en lo que está haciendo. Aún no es demasiado tarde, podemos usarlo para sorprenderlos. No, Ruth intentó parecer calmada sobre su silla. No quería proyectar nada que no fuese fuerza, pero no conseguía estar cómoda. Tenía la espalda llena de magulladuras y los labios partidos e hinchados. Un médico la había tratado enseguida colocándole una tirita en el labio superior y luego cubriéndolo con gasa y esparadrapo. El vendaje le molestaba y le rozaba la nariz. Se pasó un buen rato levantando la mano buena para colocárselo bien. Si tuviéramos tiempo para coordinarnos, dijo Caruso, si al menos nos diera algunos días. No, Ruth estaba ansiosa, pero eso jugaba a su favor. Ellos también estaban alterados porque ella tenía uno de los botones entre el índice y el pulgar. Con cada gesto que hacía, se estremecían. Shaw fue el primero en recuperar la compostura después de que el coronel la dejara levantarse. Podemos traer a alguien que se ocupe de esas heridas, sugirió. Quería llevarla a la oficina acristalada, pero Ruth rechazó la propuesta. Necesitaba testigos, necesitaba que los mandamases tuvieran tan poco control sobre la información como fuera posible. El técnico que se había unido a la refriega había vuelto a su trabajo, y la chica que había a su lado no dejaba de hablar por los cascos en ningún momento, dando coordenadas a los equipos aéreos de Nevada. La gente de la sala había vuelto a sus puestos y seguía trabajando, aunque permanecían atentos a Ruth. El monótono barullo de voces continuaba. Estaban hablando de ella, algunos habían escuchado lo que había dicho. Se lo dijeron al resto, y así sucesivamente hasta que la situación se conoció en todas las poblaciones de los Estados Unidos y Canadá a lo largo y ancho de la división continental. Desde ese lugar, Ruth había logrado contactar con el enemigo. Esto es traición, dijo Caruso. Esto es el principio, pensó Ruth. No la bomba ni la invasión. Hoy. Aquí empieza la paz. El orgullo que sentía era indescriptible. Ardía en su interior, compitiendo con el miedo y la vergüenza por las muertes que aún se producirían por no haber hecho aquello antes. Su rabia le recordó la vez que había estado en Nevada, seriente y plenamente consciente de la conexión que tenía con todo lo que la rodeaba. Todo lo que había hecho durante los 36 años de su vida la había llevado a este punto. Todos los giros y errores ya no eran tales. Cada descubrimiento se añadía a su núcleo de experiencias, por pequeño que fuera. Esa era la finalidad de su vida. Deseó con todas sus fuerzas poder convencer a aquellos hombres, aunque les obligaría si hacía falta. Quiero que abra la línea de comunicaciones, dijo. No ha pensado bien lo que está haciendo, dijo Shaw, intentando distraerla. Abra esa línea ahora mismo, ¿me oye? Si no hablo con mis amigos en los próximos 20 minutos, los nanos acabarán primero con nosotros. Eso jugaría a favor del enemigo. Por favor, póngame al teléfono. El búnker de mando estaba a demasiada profundidad.
Su teléfono era inútil, pero sabía que podían conectarla a las torres de comunicaciones del exterior a través de uno de los cientos de canales que había. Se lo tomaban con calma. Transmitieron su petición a un hombre sentado en la fila de atrás, alejando la acción de ella. Otro soldado fue para decirle que las torres estaban saturadas y que la atenderían tan pronto como consiguieran detener el tráfico de llamadas. Seguramente estaban buscando la localización física de los números que les había dado. ¿Podían hacer algo así? Ruth tuvo que suponer que sí. Si no podían localizar los números de forma electrónica, organizarían expediciones de tropas y helicópteros. Darles más tiempo era un error. Ruth se levantó. No me empujéis, dijo buscando a Stey y a Godrich. Había pedido que los liberaran y estaban cerca. Tommy se había ido. Estuvo maldiciendo a los tres hasta que Shaw cortó el aire con la mano y uno de los soldados se la llevó, roja de furia. No sé por qué la estáis ayudando. Gritó. Godrich en particular seguía sin estar muy seguro de la respuesta. Stey miraba al frente, casi en posición de firmes, mientras que su compañero miraba al suelo para no cruzar la mirada con los demás soldados que tenían delante. Ruth no tenía duda de que los dos se arrepentían de lo que habían hecho, pero les estaba muy agradecida. La historia les recordaría sus actos. Era el día 2 de julio, ya cercano al 4, fiesta del nacimiento de su nación, y sus acciones eran una revolución en el sentido más estricto de la palabra. Si pudieran terminar la guerra supondría la liberación, no solo de los chinos, sino de sus propias autoridades. Voy a llamar, dijo ella. Caruso se levantó, como si fuera a bloquearle el paso. No solemos usar el sistema de redes telefónicas, dijo, necesitamos unos minutos más. No, Ruth cogió un botón y Caruso retrocedió. Ella caminó entre las filas de hombres y mujeres allí presentes, esforzándose por ignorar sus caras. Que aquella gente se encontraba en un estado hostil y confuso, pero Ruth no podía dejar que aquello le afectara, y tenía mucha razón. La doctora se detuvo frente al especialista en comunicaciones a quien le había dado los números. Caruso y Shaw estaban justo detrás de ella, junto con Stey y varios de los soldados de las fuerzas aéreas. Goldman. Gritó Shaw. Ella levantó la voz para no ser menos que el gobernador. Si rompo este sello, todo el que esté en esta sala estará respirando nanos en solo unos segundos. Póngame al teléfono. Ya. Tú también morirías, dijo Shaw. Eso ya lo sabía cuando vine aquí. Ruth parpadeó de repente, deseando que él no viera sus lágrimas, pero su honestidad les alteró más que cualquier amenaza. Está bien, dijo Caruso. De acuerdo, espere un momento. Ruth los tenía entre la espada y la pared. Los pequeños cristales que había llevado al búnker solo eran su arma principal, ya que, llegado el momento de elegir, vio que no había elección. Tenía que honrar el esfuerzo y el sacrificio de gente como Hernández y los exploradores y todos los soldados sin nombre que habían muerto para rescatarla, incluso de los invasores, de Nikola Ulinov. Quería salvar a todos los supervivientes de la plaga y de la guerra. Ruth había usado los grandes hallazgos que había hecho en la nueva vacuna y la mejora, pero en vez de mejorar el remedio, creó un nuevo y peligroso nano antinanos, un parásito capaz de interferir e inutilizar ambas versiones de la vacuna de forma permanente. El parásito no tenía otros efectos ni funciones, pero eso bastaba. Le negaría el mundo por debajo de los 3000 metros a todo aquel que alcanzara. Alguien con el parásito dentro no podría volver a albergar jamás la vacuna. Sería el fin de los ejércitos repartidos por el oeste de los Estados Unidos, dejándoles sin armas ni blindaje, y cobrándose muchas vidas en su huida hacia la barrera. Provocaría una breve intensificación de la guerra. En Utah, la única opción de los rusos sería cargar contra las posiciones americanas al este de Salt Lake City. En Colorado, los chinos se enfrentarían al mismo problema. Sus reservas y cadenas de suministros por todo el sureste quedarían arruinadas. La ventaja pasaría a ser de los Estados Unidos, y aún así, ese primer día sería terrorífico. Las pérdidas en ambos bandos serían catastróficas. Ruth se había jurado hacer eso a no ser que hubiera un alto el fuego y una rendición incondicional por ambas partes. Por desgracia, necesitaba algo de cooperación. El enemigo se tomaría en serio cualquier amenaza nanotecnológica, pero las meras palabras no le detendrían.
Tenía que haber pruebas, así que diseñó un segundo modelo del parásito. Este tenía un fuerte limitador, y solo afectaría a una zona del tamaño de unas pocas manzanas, en vez de multiplicarse sin fin. Era este segundo modelo el que había llevado al búnker. También había dejado 4 cápsulas del mismo para que las encontraran en su laboratorio. Necesitarían jets equipados con misiles, a los que previamente se les habrían quitado los explosivos para que solo llevaran los nanos. Mientras Norteamérica lanzaba su ultimátum, podrían estar atacando a la vez 4 emplazamientos distintos del enemigo, ofreciendo un ejemplo incuestionable de la fuerza del parásito. Eran demasiados detalles para darlos de inmediato. Ruth esperaba tener que empujarles a cada paso que dieran, manteniendo a Grand Lake como rehén durante varias horas o días. Esa era la razón de la primera versión incontrolada del parásito. Por la mañana, Cam y Deborah habían abandonado la cima con cápsulas llenas de billones de especímenes por laderas opuestas de la montaña. Lo liberarían a la orden de Ruth, si los encontraban y acorralaban, o si no contactaba con ellos. Llamad primero al 846, dijo estudiando la complicada radioconsola. Dame los auriculares. No sabía si alguien habría pinchado la línea, pero no quería hablar por un micrófono abierto. El especialista obedeció. Marcó el número y Ruth oyó un tono normal de teléfono. Sonó una vez, 2, contestó un extraño. Burrige, dijo un hombre, y Ruth se quedó helada. Se quitó los cascos con la mano mala. Te has equivocado de número, dijo, riñendo al técnico. No señora, es el que me ha dicho. Aquí Burrige, repitió el hombre mientras Ruth se apretaba el auricular contra la oreja, respirando hondo en un intento de controlar su pánico. Dios mío, pensó. Dios santo. ¿Era un soldado o un agente de inteligencia? Ruth sabía que respondían a las llamadas con su apellido, así que respondió de la misma forma. Soy Goldman, dijo, tanteándole. Tenemos a su amiga en custodia, doctora Goldman, y también los nanos. Sabemos, déjeme hablar con ella. Sabemos a dónde ha ido el otro hombre, Y. Déjeme hablar con ella. Gritó Ruth. El triunfo en la cara de Shaw la hizo enrojecer de rabia. Estuvo a punto de romper el cristal entre sus dedos. En vez de eso, miró a su alrededor y vio a Stay. Estaba boquiabierto por el miedo, había comprendido la situación. Sin la amenaza exterior, Ruth no podía controlarlos. Incluso si infectaba a la gente de dentro del búnker, ellos ya estaban allí atrapados por su trabajo, podían mantenerse en cuarentena. Decirles que tendrían que quedarse allí constituía una amenaza menor. Ruth se hundió y Stay fue corriendo a cogerla del brazo. Dios mío. Al fin, Deborah Rece se puso al teléfono sin muestra alguna de su arrogancia habitual. Ruth, empezó. Lo siento, no puedes hacer esto. Deborah no estaba segura. Por eso que Ruth la había llamado primero. No estaba preocupada por Cam, pero la mirada de los ojos de Deborah aún le bailaba en la mente. Cuando les dio los frascos que había sustraído del laboratorio, Deborah cerró los dedos sobre las pequeñas cápsulas de plástico, como intentando esconderlas. Esto no parece correcto, dijo Deborah, y Ruth cubrió la mano de su amiga con la suya. Podemos detener la guerra, dijo Ruth, pero parecía que no había bastado con decir aquello. Deborah se había entregado. Se acabó, dijo Shaw señalando los auriculares. Ruth se alejó de él. No tienes a mi otro compañero, dijo. Estuvo a punto de usar su nombre. Quizá debiera hacerlo, Tommy se había dado cuenta enseguida de quién la estaba ayudando, y la situación podría mejorar gracias a eso si descubrían quién tenía el parásito. Uno de los pocos hombres que habían escapado de Sacramento. Hagan la llamada, dijo, se están quedando sin tiempo. Le encontraremos, dijo Shaw. No me importa. Si abre la cápsula, se acabó. Los nanos nos alcanzarán primero. Perderán a todos los que ya han evacuado y a todas las unidades avanzadas que haya en las rocosas. Caruso hizo una mueca. Esto es una locura. Haga la llamada, dijo Ruth al técnico antes de girarse de nuevo hacia Shaw y Caruso. ¿No lo entienden? Si lo hacen a mi manera, los chinos se retirarán. Ganaremos. Por favor. Se quedó mirando a sus caras. Por favor. Los auriculares solo dieron un tono. Sí. Dijo Cam, tan preparado como siempre.
Su voz le dio otro vuelco al corazón. ¿Estás bien?, le preguntó demasiado fuerte. Claro, ¿qué ocurre? Ruth encontró demasiado fácil imaginarle solo, sin nada más que su fusil y su mochila, corriendo por la ladera de la montaña. Después de todo aquel tiempo pertenecía a ese lugar, le gustara o no. Habría cruzado la barrera varias horas antes, perdiéndose entre los árboles y las piedras. Pero ya no llevaba gafas ni máscara, iba con la cara expuesta al viento, y en la imaginación de Ruth, sus ojos oscuros se levantaban al sonido de los helicópteros. Necesito que lleves a cabo el plan, dijo Ruth pausadamente. Entonces se dio cuenta de cómo debía de haber sonado aquello. No, quiero decir, tú, sigue avanzando, pero quiero que estés preparado. Solo sí, empezó a decir Cam. Pero otra voz interfirió. La gente de Grand Lake había estado escuchando la conversación, y Ruth sintió una descarga de pánico al oír a otro hombre, que dijo. Najarro, aquí el comandante Caswell. Abandone, soldado. ¿Me ha entendido? Abandone. Si usa esos nanos, matará a miles de los suyos. Cam ni siquiera prestó atención al otro hombre. Solo si crees que es lo mejor, dijo. Sí, respondió como quien hace una promesa. Él era el hombre perfecto para cargar con la responsabilidad. Estaba acostumbrado a confiar solo en sí mismo y a estar siempre solo. Puede que incluso estuviera resentido con ellos porque tenía muchas ganas de pertenecer a su grupo, pero siempre se había sentido desplazado. Cam, dijo sin pensar. Repitió su nombre. Cam, muchas gracias, sabía que tenían que abreviar su conversación para evitar que los de Grand Lake le localizaran, pero quería que su conexión fuera tan real como fuera posible. No te preocupes por mí, le dijo. No pasará nada, entonces su tono cambió. Más vale que la soltéis o liberaré los nanos de todas formas, dijo a todos los que escuchaban la línea. Entonces colgó. Había mucho más que decir pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Ruth estaba temblando, estuvo a punto de presionar el botón. Pero había aprendido a canalizar la fuerza de sus emociones, y las volvió hacia Shaw y Caruso. Dejó que el temblor le llenara la voz. Les doy una hora, dijo, preparen los aviones. Será mejor que estén en el aire antes de que los chinos noten algo raro, o puede que decidan esterilizar este sitio con otra explosión nuclear. Caruso respondió. Necesitamos más tiempo. He dicho una hora, estoy harta de discutir. Joder, esto es una locura. Venceremos, dijo Ruth. Hagan esto y venceremos. El parásito lo tenía todo, el avanzado sistema de localización de la vacuna y la velocidad de reproducción sin igual de la plaga. Puesto que no había incluido el dispositivo hipovárico, se extendería por el mundo en mucho menos tiempo de lo que había tardado la enfermedad, llenaría la atmósfera, se propagaría con el viento. Los nanos llegarían a Europa y África en apenas unos días, en vez de semanas, condenando a todo el mundo a vivir en los minúsculos fragmentos de tierra por encima de los 3000 metros. Con su otra guerra en el Himalaya, los chinos no podrían correr el riesgo aunque los rusos sí pudieran. Y sin sus aliados, los rusos también caerían. Piense en lo que nos han hecho esos cabrones, dijo Shaw, ¿va a dejar que se queden con California? Comparte, por ahora. ¿Pero qué importa eso? Es nuestro hogar. El nuestro, volverán al suyo si les dejamos, si les damos un poco de tiempo. Volverán o acabaré con ellos. Pero solo con ellos, ¿me comprende? Ruth sabía que podría diseñar un nuevo tipo de plaga para erradicar al enemigo. Solo a ellos, a todos. Un parásito inteligente que comprendiera los límites geográficos. El parásito actual era solo el primer paso en un nuevo y sorprendente nivel de nanotecnología. Pues hágalo ahora, dijo Caruso, mátelos ya. No. Él estaba tan cansado como los demás, advirtió Ruth, y desde la invasión no había visto más que derrotas. Podía agarrarse a cualquier clavo, pero ella no empezaría un genocidio si había más opciones. Una nueva plaga tampoco sería instantánea. Los chinos tendrían tiempo de lanzar sus misiles. Las desesperadas naciones de todo el mundo no podían seguir simplemente luchando. El coste era demasiado alto, y no se vislumbraba un final que no fuese el colapso total y absoluto. Tiene que terminar en algún momento, dijo Ruth, llena de pesar y de fe, y ese momento es hoy.
25 La ladera estaba llena de gente, una confusión de siluetas más claras apelotonadas en la tierra. Varios cientos de ellas formaban dos cadenas que se movían lentamente, siguiendo la gran nube de los dos valles que cortaban la ladera. Decenas de personas más seguían bajando por las colinas en el lado exterior de los barrancos. La luz del día hacía brillar las armas y los equipos. El sol de media tarde casi había desaparecido de la ladera este de las rocosas, y sus rayos apagados lo convertían todo en sombras o destellos. Cam se quedó quieto sobre un pequeño peñasco, entrecerrando los ojos por la luz. Hay demasiados soldados, dijo. Allison sonrió. Eso es bueno. Él negó con la cabeza. Grand Lake parecía estar perdiendo un gran número de tropas por deserción, y los uniformes contribuían al caos. Muchos de ellos se habían quitado los cascos y las gorras. Se habían puesto ropa de civil y, aún así, se mantuvieron juntos durante la mayor parte del trayecto, realizando concentraciones de marines o de soldados del ejército a pesar de sus esfuerzos por mezclarse. Los demás refugiados intentaban evitarles, algo que resultaba imposible, creando nudos en el grupo migratorio. Cam no vio ninguna pelea. Todos estaban demasiado ocupados cargados con sus equipajes, pero advirtió más de un choque. La hondonada más próxima tenía una caída pronunciada, y la gente intentaba bajar por allí, cayendo una y otra vez, empujando a la multitud. Cam supuso que solo era cuestión de tiempo que la frustración de alguien condujera a la violencia. Le preocupaba que muchas de las tropas siguieran organizadas en escuadrones. Estaba especialmente interesado en los grupos más grandes y más pequeños que elegían avanzar por el duro terreno que rodeaba los valles. No todos ellos se dirigían abajo. En algunas zonas había pequeñas figuras que subían a contracorriente. ¿Por qué? Allison pensó que se habían rendido. Los otros debían de estar buscando lugares para acampar a resguardo del viento, pero estuvo de acuerdo en que varios de ellos debían de ser cazadores enviados por Grand Lake para llegar hasta Ruth los primeros. Cam tiraba continuamente de la correa de la carabina que llevaba a su espalda. Apuntó los prismáticos a otro hombre que estaba de pie sobre un punto alto de la ladera, uno de los amigos de Allison. Cam hizo una seña separando el brazo del costado y manteniendo la pose hasta que el hombre le vio y le devolvió el gesto. Significaba no he visto nada. Mierda, pensó. Debería haber quedado con Ruth en alguna otra parte. Aquel paso era un manicomio, aunque Cam no sabía en qué lugar hubiera mejorado la situación. Incluso la ladera oeste de la división debía de estar repleta de gente. Ruth podría pasar por delante y aún así no la vería, pero Cam prefirió no quejarse en alto. Allison y los suyos habían hecho por él más de lo que podía esperar, colocando a casi 40 hombres y mujeres armados dispuestos a quedarse y a buscar. Estaban a un día de camino de Ridge, la ciudad más cercana donde poder refugiarse de las amargas noches, y mientras tanto, los refugiados que se habían adelantado recogerían toda la comida, ropa y material que allí quedara. Debería intentar hablar con ellos, dijo Allison. Se dio cuenta de que hablaba de los soldados. Estaba mirando el valle, donde 4 hombres con abrigos y una chaqueta de las fuerzas aéreas se movían entre el gentío. Las mejillas de Allison se levantaron con otra sonrisa llena de seguridad en sí misma, y Cam sonrió ante la ambición de ella. Si Ruth quedaba libre, sería debido en gran parte a los esfuerzos de la otra mujer. Cam le estaba muy agradecido. Allison podría haberse marchado, pero era lo bastante desinteresada como para sentir su propia gratitud, y también lo bastante lista como para ver una oportunidad. Habían pasado 3 días desde que Ruth entrara en el búnker de mando y pusiera fin a la guerra. Cam había apagado el teléfono para evitar que lo rastrearan, aunque habían sabido por radio que los ataques de prueba habían sido un éxito. Uno de los aviones estadounidenses fue abatido antes de poder lanzar el parásito, estrellándose en el campo abierto, pero en los otros 3 puntos, tanto chinos como rusos se encontraron abrumados de repente por la plaga de máquinas. Algunos sobrevivieron, pero eso ayudó a los planes de Ruth. Los aviones de los invasores fueron retirados por su propia gente en las montañas de Arizona y California, pero consiguieron encontrar tierra segura aterrizando en picos aislados, desde donde continuaban informando de su supervivencia. El alto el fuego se hizo efectivo horas más tarde, y la retirada empezó al día siguiente.
Ruth permaneció en el búnker de mando durante las negociaciones, frenando a los oficiales estadounidenses que querían arrinconar al enemigo en el desierto. Cam habló con ella un par de veces más al volver a encender el móvil la medianoche del segundo día y la tarde del tercero. Ruth estaba bien, y ya estaba fuera. Ven conmigo, dijo Allison, agarrando con fuerza el cinturón de Cam. Él sentía sus ojos azules, pero no dejó de peinar la montaña con los prismáticos. Esperemos una hora más, le contestó. Se nos hará de noche. Puedes hablar con esos tipos cuando hayan montado su campamento. Hasta entonces no te harán ni caso. Ven conmigo, insistió Allison, tirando de Cam lo suficiente para que notase su agradable aroma femenino a pesar del viento. No es seguro quedarse solos aquí fuera de noche. El ritmo de la gente era cada vez más frenético. Algunos grupos empezaban a reivindicar las zonas llanas de los valles, bloqueando el paso de otros refugiados y montando ya sus tiendas. No había leña ni comida, a excepción de lo que llevaran y algunas raíces y musgo. El agua brotaba de la tierra formando pequeños hilillos mugrientos, pero cambió un grupo de personas con uniformes del ejército monopolizando la salida de un pequeño arroyo, denegando el agua a los demás. El día anterior, de madrugada, el sol iluminó varios cadáveres entre los miles de personas que todavía respiraban. La guerra había terminado, pero el número de muertes seguía aumentando. No todos los enfermos o heridos conseguirían sobrevivir al trayecto de bajada. La gente de Allison se había refugiado en un pequeño montículo lejos de los valles, levantando piedras para formar cortavientos, y llenando cada cantimplora, taza, bote y bolsa que llevaban con el agua del arroyo que habían encontrado, comprando el agradecimiento de los refugiados de los alrededores con agua y consejos útiles. Allison mantuvo la mano alrededor de su cintura. Sé lo que estás pensando, dijo. Hacemos lo que podemos. Si ha llegado hasta aquí, la encontraremos. Sí. Había demasiadas cosas que podían salir mal. Grand Lake podría haber capturado a Ruth tan pronto como hubiera salido de allí, apostando porque Cam no liberaría el parásito. Podrían haberla seguido por satélite o avión a pesar de sus advertencias para que la dejaran en paz. Los refugiados trabajaban duro para esconderla, pero al mismo tiempo, el gentío era otro gran peligro. Una mujer sola era un objetivo muy apetecible. Deberíamos haber ido tras ella, pensó Cam, preocupado. Pero Allison estaba muy ocupada organizando el campamento y a los centinelas. Cam no podía volver solo a Grand Lake. Todavía llevaba encima los nanos, y no confiaba en nadie. La gente de Allison estaba lista para recibir a Ruth como su salvadora por haber forzado la paz, pero no sabían de su participación. Les contó que Ruth lo había conseguido todo sola. Volveremos a intentarlo mañana, dijo Allison. Le soltó al fin. Colocó ambos brazos por encima de la cabeza, llamando a la línea de centinelas. El hombre más cercano no la vio, tenía los prismáticos fijados en la montaña, pero en un montículo de granito que había detrás de Dios, una mujer vio la señal de su jefa y la repitió. Aquellos dos aún estaban más lejos del campamento que Cam y Allison, y él se alegró de haberse quedado todo ese tiempo. Gracias, dijo él, cogiéndole la mano. Repetiría el agradecimiento en el campamento, tras pedirles que le ayudaran un día más. Todos estaban desalentados. De pronto, el hombre que había más cerca empezó a hacerle señas a Allison. El hombre había levantado la mano izquierda, luego giró y señaló la ladera. Cam apartó la vista de Allison inmediatamente, aunque no tan rápido como para no ver la reacción que reflejó su cara. Tapó el dolor con una sonrisa, pero él sabía que le había hecho un poco más de daño. Por el momento, no le importaba. Se llevó los prismáticos a los ojos y trató de encontrar lo que el hombre estaba señalando. A 1,5 kilómetros más arriba, fuera de los valles, un trío de figuras vestidas de uniforme se habían parado a observar a los centinelas de Allison con sus propios prismáticos. No era nada extraño. Tanto a los refugiados civiles como a las tropas desertoras les incomodaban los vigías. No había nada distinto en aquellos tres, 2 hombres y una mujer, sucios y marcados como todos los demás, pero ellos reconocieron a Cam. Los tres levantaron las manos. Eran Ruth, Steve y Godrich. Ja. Cam hizo un gesto con el brazo indicando que se acercaran.
Entonces se levantó, lleno de emoción. Jason no lo siguió, se quedó haciendo señales a los demás vigilantes de ambos lados. Cam debió haber esperado, pero en vez de eso bajó corriendo por una pendiente rocosa. Tenía que cruzar el valle, que estaba repleto de refugiados. Pasó entre la multitud con el arma en alto, pero nadie se movió para detenerle. De hecho, 4 mujeres se apartaron de sus mantas y mochilas para dejarle paso. Cam pensó en ir luego a disculparse, pero era mejor que aquella gente le tuviera miedo. Jason y sus centinelas cruzaron el valle tras él sin mayor problema. Era una sensación extraña. Todos los que había en aquella montaña eran libres y estaban vivos gracias a la fuerza de una sola mujer. Deberían estar celebrándolo. Ruth pensó, pero no pudo gritar su nombre. «Stay», gritó. Los 3 caminaban juntos en una forma que le recordó a él mismo y a Newcombe. Se preguntó por un instante si el soldado seguiría vivo y si aún estaría de su lado o habría elegido la lealtad, como Débora. Sus días juntos parecían muy lejanos, y Cam se maravilló ante la unidad que vio en Goodrich, Ruth y Stay. No estaba seguro de si alguno de sus compañeros estaría ayudando a Ruth, las conversaciones por teléfono apenas duraban unos segundos. ¿Dónde estaba Tommy? ¿Habría muerto? Los otros 2 soldados parecían haberse hecho amigos de Ruth durante el tiempo que habían pasado dentro del búnker, y eran muy bienvenidos en el grupo de Jason. Podrían ayudarla a hablar con otros desertores, asegurando así el futuro de los refugiados. Pero según Cam se iba acercando, se olvidó de todo excepto de Ruth. Ella corrió hacia él, riendo a pesar del evidente cansancio. Estaba completamente pálida, pero sus ojos marrones estaban vivos, llenos de satisfacción y esperanza. Cam no dudó. Caminó raudo hacia sus brazos y se fundieron en un abrazo, estrujándose más cada vez que hablaban y respiraban. «Lo lograste», murmuró él hacia su pelo rizado. «Lo lograste. Lo lograste». «Cam», dijo ella. Cam le soltó la cintura. Jason llegó con otros 6 hombres y mujeres, todos con una escopeta o un fusil. Muchos más vinieron desde todas partes del valle, formando una línea defensiva. «Estamos con él», les dijo Jason a Stay y a Goodrich, y Cam asintió rápido y dijo. «Tranquilos, han venido a ayudar». «Genial», dijo Stay, «muchas gracias». Las 2 mujeres se miraron mientras Cam mantenía el brazo sobre los hombros de Ruth. Entonces se apartó de ella para acercarse a Jason. Ruth estaba cansada y tensa, pero Cam vio la decepción en sus ojos antes de que pudiera ocultarla tal como Jason había hecho. «Sí, gracias», le dijo Ruth a la joven. Cam había vuelto a acostarse con Jason. Al fin y al cabo, era una chica autosuficiente, inteligente y hermosa, y la cuestión era que nunca hubo garantías de que Grand Lake no fuese a terminar consumida por un ataque nuclear o de que Ruth lograse escapar aunque consiguiese hacerse con el control de la guerra. A pesar de todo, Cam decidió que lo mejor que podía hacer era unirse. Antídoto, Jeff Carlson, 22. De nuevo a Jason. La necesitaban. «Hay algunas personas mirándonos», dijo un hombre. «Será mejor que nos vayamos», dijo Jason. «Tenemos agua y comida, y unas cuantas tiendas para resguardarnos del viento». Empezaron a caminar. Cam y Jason avanzaron juntos mientras el grupo se daba prisa por atravesar el valle, pero cuando empezaron a dispersarse, se giró para mirar a Ruth. Ella se encontró con su mirada en silencio, quizá lo hubiera comprendido. Cam deseó que las cosas fueran diferentes. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Bien. Estamos bastante cansados», Ruth miró a Stay y a Goodrich, incluyendo a los soldados en la respuesta. «Estamos». No hacía mucho, hablaba de él de la misma manera, así que debía tener cuidado. Jason y los demás serían una fuerza a tener en cuenta al establecer las ciudades que pretendían construir en los llanos al este de las rocosas, lejos de las faldas de las colinas, donde los veranos serían demasiado calurosos para los insectos. La joven sería clave para mantener ocultos a Cam y a Ruth. Sabían que, por algunos, serían recordados como criminales. Esperaban poder esconderse hasta que mejorara la situación, aunque mientras tanto tenían que enfrentarse a otros cientos de problemas. A excepción de unas pocas hortalizas silvestres, no había nada que comer bajo la barrera.
La agricultura sería todo un reto a largo plazo debido a las plagas de insectos, la erosión que había en todas partes y la desaparición de algunas especies de plantas. Las ciudades más cercanas ya habían sido saqueadas durante el año de la plaga. Vecindarios enteros habían quedado destruidos por el fuego, las inundaciones, los bichos y las batallas. No podían depender del viejo mundo para que les mantuviera mucho más tiempo. Más importante, quizás, era la nueva generación nanotecnológica que Ruth había dicho que diseñaría lo antes posible. La guerra había terminado, pero seguía habiendo poblaciones de rusos y chinos en el oeste. Podrían aprovecharse de la ventaja que habían conseguido y desarrollar sus propios nanos, tomarse con excesiva calma su salida de suelo estadounidense, negociando y regateando, saqueando e incluso iniciando un nuevo conflicto. Mañana atravesaremos la 34 hasta de Ridge, dijo Cam. Allí será todo más fácil. Milímetros. Ruth estaba evasiva. Ya no se quedaba mirándole, y Cam sintió una punzada de su nostalgia y su desilusión. Habían ganado, pero se habían perdido el uno al otro. Ni siquiera podía hacer un esfuerzo por corregirlo. La conocía demasiado bien como para pensar que desaparecería hacia las ruinas junto a él, los dos solos. Ruth necesitaba a la gente porque necesitaba electricidad, comida, protección, necesitaba equipo, si podían encontrarlo, y la red de Allison sería más útil a la hora de conseguir material de laboratorio de nanotecnología que los saqueos organizados por Stey y Godrich. El sol tocó la escarpada línea de las montañas que había sobre ellos, desplegando largas sombras como dientes gigantescos sobre la ladera. Todavía había luz, pero Cam pudo ver cómo se acercaba la noche según crecían las sombras. El viento gemía contra su chaqueta. El frío se hizo más intenso. Te veo en el campamento, dijo Cam, mirando el rostro de Ruth. Y por un instante ella volvió a sonreírle. Entonces se dio media vuelta y fue a alcanzar a Allison. Entraron en la oscuridad para encontrar refugio. Uno hermano. Los dos hombres tenían en común su herencia latina, mientras que muchos de los demás supervivientes eran blancos, lo que creaba un vínculo más fuerte entre ellos. Ruth no sabía qué significaba aquello, aunque de todas formas, apenas estaba escuchando. Había tocado a Hernández con mucho cuidado, pensando que su indecisión era por otros motivos, aunque la razón resultaba evidente una vez se dio cuenta de cómo le colgaban las ropas.